todos. Hoy voy a intentar explicar exactamente qué es lo que está pasando con tanta crisis en China, en Reino Unido, en Europa, Brasil, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se han configurado astros como para que sintamos que algo no va bien en el mundo y de forma súbita, al margen de todo lo que llevamos pasado con pandemia y demás, surja un problema global a nivel económico. Algo está sucediendo que no ha ido bien, no se ha calculado bien más que provocarlo, que podría pensarse. Pero el mecanismo en el fondo es muy sencillo. Las cosas al fin y al cabo tienen que tener explicaciones sencillas. Todo había oído hablar de la Agenda 2030. La Agenda 2030, entre otras cosas, entre otros preceptos, pretende hacer una transición de las energías que derivaban del petróleo, energías sucias en general, y la energía nuclear también, a energías limpias. Entre comillas lo de limpias, porque esto también lo he explicado muchas veces en los vídeos. La tonelada de materiales raros que se necesita para construir, por ejemplo, una turbina eólica, salen de la destrucción de montaña y montaña en el gigante asiático, en la India o en Chile. Y esto es así. Para hacer extractores de energía limpia tenemos que destruir y ensuciar y contaminar mucho la naturaleza. ¿Hasta dónde? Pues no sabemos qué contamina más, si el petróleo o lo otro. Eso es lo cierto. ¿Qué pasa? Que el argumento del calentamiento global y el cambio climático hace que el petróleo no sea o pueda ser contraargumentado más fácilmente que la energía limpia en general y la extracción de minerales raros. Lo que sucede con todo esto es que el COVID, que ha sido un crisol, ha precipitado un cambio brusco en muchos sentidos, a nivel energético ha tenido un efecto rebote. Hemos tenido un periodo donde se gastaba poca energía, se pararon prácticamente todas las cadenas productivas, y esas cadenas productivas, al reengancharse, es como cuando pegamos un tirón de la luz en nuestra casa. Si enganchamos un montón de electrodomésticos a la vez y el aire acondicionado y el horno, pues saltan los plomos. Sé que es un ejemplo sencillo, pero es exactamente lo que ha pasado. Ha habido una recuperación económica brusca, y en esa brusquedad, junto con la destrucción o la inhabilitación de centrales nucleares, cadenas productivas de petróleo y la eliminación casi total de la energía derivada del carbón, hemos entrado en una fase donde tampoco estábamos preparados para depender solamente o prácticamente o de forma principal de las renovables, de las energías limpias, y con el déficit de ir desmantelando la otra forma de producir energía. En todo esto, el precio del gas se ha disparado. Rusia ha sabido aprovechar el momento y lo que ha hecho ha sido bajar la cantidad de gas suministrada a Europa, por poner un ejemplo. El precio del barril del petróleo se ha disparado totalmente porque evidentemente ahora echamos mano de lo que no se tiene, y evidentemente también el carbón empieza a mirarse como una opción. Empezamos a retrotraer en el tiempo todas las acciones que se dieron como paso hacia adelante. ¿En qué se traduce todo esto? Pues que el COVID nos ha pillado en medio de un proceso de cambio gracias a la Agenda 2030 y sus maravillosos cálculos. Yo lo siento, pero estoy formalmente en contra de esa agenda y de lo que ello significa, no punto por punto, sino en global lo que significa. Y el problema es que este tipo de cálculos acarrean este tipo de problemas. Si nosotros valoramos la situación de forma global, no hace falta ser ingeniero económico para saberlo. China está teniendo un problema brutal, va a tener un problema aún mayor. Las cadenas de suministros que dependen de China tienen automáticamente problemas también, y estamos pagando la luz a un precio que hoy vuelve a batir el récord, aquí en España concretamente, y en Europa la luz se está pagando también a unos precios absolutamente astronómicos, con la consecuencia que ello tiene, la luz y otros combustibles, otra energía, tiene a nivel productivo. Pero no solamente eso, la energía nuclear, que debía ser el pivote de transición básico hacia las renovables, resulta que el no invertir adecuadamente en renovar las estructuras pensando en su finalización precoz
hace que se conviertan en estructuras inseguras. Ahí tenemos Chernóbil, por otras causas, que está recalentándose el núcleo de grafito y el núcleo de materiales radiactivos sin saber por qué, sin que nadie pueda explicar por qué. Debajo de la sepultura de cemento, de miles de toneladas de cemento, el núcleo está tomando una temperatura elevada sin que nadie pueda explicar ahora mismo qué es lo que está descontrolándose, qué es lo que está pasando. Esa energía nuclear que debía haber servido de pivote, de transición, sin la cual hoy en día, si no existieran centrales nucleares, sería imposible mantener la producción de energía tal cual requiere la demanda de los diferentes países, ha sido un fracaso en el sentido de cerrar y no poner atención en que esa transición de forma segura no se podía dar de forma acelerada. Y se ha dado mucho más acelerada por culpa del COVID. Esta es la situación. El COVID ha venido a precipitar un cambio a una velocidad que se había previsto que no es la que se podía soportar. El resultado, pues que se avecina un invierno complicado a todos los niveles. A nivel productivo, a nivel económico y a nivel energético. Y algunos conspiracionistas, entre comillas, lo de conspiracionistas, hablaban ya hace meses de que íbamos a tener cortes de suministro eléctrico, por ejemplo. Ni que decir tiene que eso ya fue augurado y publicado en Reino Unido, con el tema de los coches eléctricos y el abastecimiento de coches eléctricos, y solamente fijándonos, sin hacer ningún tipo de teoría conspiranoica, en lo que está sucediendo en Brasil, en China, en Reino Unido y en el resto de Europa, sin ningún tipo de ánimo conspiranoico, es más que sensato pensar que vamos a tener un problema energético, no solamente de coste de la energía, sino de déficit energético, de cortes en el abastecimiento energético. Y eso supone que, como está sucediendo en Reino Unido, la sociedad pueda entrar en una situación de pánico. A pesar de que personajes políticos como Boris Johnson digan que la culpa no es del Brexit, sino del COVID. Aquí cada uno elige el argumento que le viene en gana, pero al final el que paga es el consumidor y el que lo sufre también. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo. Hasta pronto.